¿Qué es la hipótesis? Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. La hipótesis es una exposición que establece relación entre los hechos, es decir, es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando. Continuando con la exposición, para dejarlo aún más claro, las hipótesis se derivan del análisis del problema o fenómeno a investigar y toman en cuenta la teoría propuesta para la tesis. En cierta medida, una hipótesis es una respuesta provisional a las interrogantes formuladas en el planteamiento del problema. Obviamente, el investigador espera que la hipótesis se cumpla gracias a su capacidad de proyección, de lógica de los resultados. La hipótesis es una forma de deducción muy usada en las tesis con enfoques cuantitativos. Sin embargo, no todos los trabajos que hacen uso de datos numéricos y estadísticos plantean hipótesis. Solo lo hacen aquellos que utilizan la perspectiva correlacional o explicativa. La perspectiva correlacional son las que relacionan varias variables para predecir un suceso, mientras que las perspectivas explicativas tratan de indagar el porqué de un fenómeno. Es decir, que las hipótesis en este caso son causales. No siempre resultan ser ciertas. En muchas investigaciones, los datos recolectados no permiten comprobar de forma definitiva una hipótesis. Incluso se puede dar el caso en que los resultados obtenidos la niegan por completo. No obstante, de suceder no genera inconveniente alguno para la tesis, pues se trata de suposiciones y no de hechos concretos. Yo les voy a hablar sobre las características de la hipótesis. Una principal característica de la hipótesis es que debe ser clara y precisa, ya que si la hipótesis no es clara y precisa, cuando las deducciones extraídas sobre la base de lo que estemos hablando no pueden tomarse como confiables, ya que si no es clara no va a ser muy entendida por las personas en un grupo. La hipótesis también debe ser capaz de ser probada. Muchas veces cuando hacemos una investigación se queda estancada ya que las hipótesis no son comprobables y el investigador puede hacer algunos estudios para hacer que la hipótesis sea comprobable. Una hipótesis puede ser comprobable si se pueden hacer otras deducciones que a su vez se pueden refutar o hacerse como observación. También la hipótesis debe ser consciente con la mayoría de los hechos que son conocidos en el tema que se está hablando. También debe ser susceptible dentro de un tiempo razonable. Y también debe como establecer una relación entre las variables, pero esto es solo si es una hipótesis racional. Saludos, mi nombre es Diana Acevedo Ver, matrícula 2019-8220, y voy a estar hablando sobre cómo hacer una hipótesis. El primer paso es hacer una pregunta, o sea, una pregunta en cuanto a la investigación. Luego debemos de investigar acerca de esa pregunta y el tema de la investigación. Luego debemos de formular una hipótesis, de tener más o menos una idea de lo que trata nuestra investigación. Luego debemos de refinar esa hipótesis y luego expresar nuestra hipótesis de tres formas diferentes, que es en el mejor de los casos, el caso regular y el peor de los casos. En cuanto a refinar la hipótesis, nos referimos a que debemos de investigar aún más acerca de nuestra hipótesis, los puntos negativos, los puntos positivos y todo eso. Gracias. Mi nombre es Elmer González y en esta ocasión les voy a explicar acerca de las variables. Primero vamos a hablar sobre qué son las variables. Las variables, estas son elementos o características, atributos que se desean estudiar en un problema planteado. Estas pueden tomar diferentes valores, ya sea categorías o números. Hablando de las características, podemos identificar dos características fundamentales, que las variables
son en sí mismas características observables de algo. Es decir, que las variables existen en el objeto de estudio. No son cosas que se sacan fuera del contexto, si me doy a entender. Están dentro del objeto de estudio y se pueden medir. Y también son susceptibles a cambios por su naturaleza variable. La operacionalización de las variables, esto consiste en pasarlas de un nivel abstracto a un nivel observable. El investigador debe identificar las variables que debe saber hacerlo y saber identificarlas para estructurarlas dentro de la hipótesis. En cuanto a los tipos de variables, tenemos que por su naturaleza, las variables pueden ser cuantitativas, que esas son las que sus elementos de variación tienen un carácter numérico, como la edad, el peso, la estatura. Son utilizadas generalmente en encuestas o entrevistas. Eso ya serían en cuanto al método de estudio aplicado en la investigación del problema. Y por otro lado tenemos a las cualitativas. Son las que los elementos de variación describen atributos o propiedades de los procesos. Son como etiquetas básicamente y son de tipo nominal y ocasionalmente ordinales. Esto tenemos el sexo, hombre o mujer, la ocupación, la religión, entre otros. Continuando con la presentación de variables, yo soy Cándido Suero, matrícula 2019-8102, y ahora yo les voy a explicar los tipos de variables cuantitativas. Existen esencialmente dos tipos de variables cuantitativas en las que se encuentran variables cuantitativas continuas, las cuales pueden adquirir un valor infinito entre números enteros o fraccionarios. Por ejemplo, la edad, la temperatura, la talla, etc. También puede ser la altura, la cantidad de alcohol que posee un trago, por ejemplo, que son variables que pueden adquirir infinita cantidad de valores, no se restringen a cierta cantidad de números, sino que dependiendo también de los instrumentos de medida, se puede dar un número más preciso, con más decimales. Por ejemplo, si hablamos de la altura, nosotros no decimos que una persona tiene 1 metro, 2 metros, 3 metros, sino que indagamos en partes del metro. Dividimos el metro en partes y decimos tiene 1,23 m si es muy pequeña, por ejemplo, o tiene 1,50 m, tiene 1,70 m, tiene 2,10 m si es muy grande, y así sucesivamente. Igual, por ejemplo, con la temperatura, nosotros decimos que hace 24 grados, punto tanto, 24 punto tanto. Es decir, que son variables que siempre se le puede agregar precisión, siempre se le pueden agregar valores, claro, dependiendo de los instrumentos de medidas que utilicemos como investigador. El otro tipo de variables es la discreta, su contraparte, que estas son las que se hallan restringidas a determinados valores dentro de su rango, o sea, valores fijos o no divisibles. Es decir, que aumenta o disminuye en saltos. Ejemplos: número de habitaciones, número de hijos, puede ser la cantidad de personas que trabajan en una empresa, cuántas de esas personas son hombres, cuántas son mujeres, etcétera, etcétera. Son variables que avanzan dentro de un determinado valor, dentro de un determinado rango. Por ejemplo, la cantidad de sillas vendidas por una empresa. Tú no puedes decir que tú vendiste 1.5 sillas, o sea, ¿qué pasa? Vendiste media silla solamente y la otra mitad la dejaste ahí. No tiene sentido. Por eso existen las variables discretas que nos permiten operar, por ejemplo, solamente con números enteros, aunque puede ser también que sean con valores fraccionarios, pero lo importante es que sea a saltos siempre. También es importante hablar de la clasificación de las variables según la relación que une una variable a dos o más, en las que se encuentran las variables dependientes, que son las que designan las variables a explicar, los efectos o resultados respecto a las cuales hay que buscar el motivo o la razón, y las variables independientes, que son las variables explicativas cuya asociación o influencia en la variable dependen de lo que se pretende descubrir. También vamos a hablar de la operacionalización de las variables, que es el procedimiento que tiende a pasar las variables generales a las intermedias y estas a los indicadores,
con el objetivo de convertirlas en operativas, medibles y manejables. Para operacionalizar las variables, los pasos son los siguientes. Primero, se debe anunciar o se debe definir cuál va a ser la variable. Luego, se deducen sus dimensiones o aspectos principales. Luego, se buscan los indicadores de cada dimensión y seguido se forma un índice. Aquí vemos también las fases de la operacionalización de variables, que una es la representación del concepto, es decir, que aquí se define qué es la variable, si se quiere saber un dato demográfico, si se quiere saber una cantidad de ventas, etc. Luego se analizan los aspectos y dimensiones del interés práctico, es decir, aquí se analiza hasta dónde queremos abarcar en el estudio, qué partes del estudio queremos abarcar con esa variable. Luego elegimos los indicadores o circunstancias empíricas concretas que sean signo de mayor o menor extensión. Y por último, la construcción de índices. Eso lo vamos a ver ahora más claro con ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de la operacionalización de la que hablamos hace un momento, en el que tenemos una unidad de análisis que vamos a decir que es el objeto de estudio, el empleado de la salud, y las variables que podemos obtener de él. Primero tenemos el sexo. Lo que tenemos que hacer es conceptualizarla, definir qué es la condición anatómica que diferencia a un hombre de una mujer, y el indicador, que es la forma en la que se extrae la variable. Aquí dice que es lo que se observa, pero lo ideal sería que se base en los registros y en los documentos de identidad. Se puede tener esta información más fácilmente, así como la variable siguiente. El índice es los valores que puede tener, masculino o femenino. En cuanto a las otras variables, tenemos la edad, que es el tiempo vivido desde el nacimiento hasta la fecha. El indicador, que es lo que indica el entrevistado, ya sea por él o sus documentos, que el sexo también es una buena forma de tener datos fiables, de determinarlo de esa manera. Y la edad en años es la forma en la que se mide esta variable. Muchas gracias. Bien, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, aquí tenemos la variable de características sociodemográficas, que su definición sería: son el conjunto de características biológicas, socioeconómicas, culturales que están presentes en la población sujeta a un estudio. Las dimensiones de estas serían, por ejemplo, estado civil y procedencia. Estado civil nos dicen si la persona está relacionada en una determinada familia, si tiene un matrimonio, o si es del civil, si es por la religión, etc. Y procedencia, que es el origen o el principio de donde nace o se deriva algo. Puede ser urbano o rural. Entonces, el indicador para el estado civil es los que el entrevistado responda, o bien podríamos basarnos en lo que tengamos en un registro sobre el entrevistado. Y para la procedencia, nos podemos basar en el lugar donde se realiza la entrevista, y también nos podríamos basar en lo que el entrevistado responde, donde es. Entonces, los índices en el caso del estado civil serían si es soltero, si es casado, si es divorciado, si es viudo, si está en una unión libre o si está separado. Y para la procedencia, el índice sería el municipio donde vive, el departamento, puede ser también la provincia, el país incluso, etcétera, etcétera. Y bueno, con estos concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por prestar atención hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, nos la dejan en los comentarios y nos vemos en una próxima entrega.